Se une esta edición de Fútbol Picante nuestro compañero, el doctor Gerardo Meraz, para hablar del traumatismo que sufrió, la lesión que sufrió Raúl Jiménez y la operación que se le hizo. Doc, ¿cómo le va? Saludos, cuéntenos. Hola, buenas tardes, Álvaro. Pues mira, hablando del caso de Raúl Jiménez, que ayer que vimos las imágenes impresionantes del traumatismo craneal que sufrió, yo desde que vi cómo, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el momento que él choca las cabezas oye un tronido, entonces yo sentía hasta feo porque probablemente eso fue el sonido de la fractura del cráneo. Cuando cae completamente inconsciente, o sea, y que tardaron mucho en atenderlo, nos dimos cuenta de que no iba a ser una cosa sencilla la evolución de Jiménez. El traumatismo cráneoencefálico que presentó, pues se tenía que tratar con las medidas necesarias, y ahí es cuando siempre hace falta un traumatólogo deportivo en la cancha para inmovilizar el cuello, ponerle oxígeno, las medidas necesarias, tener un hospital cercano por logística, y ya estando allá, pues con la tomografía y la resonancia se diagnosticó la fractura de cráneo. El problema de la fractura de cráneo es que genera un sangrado, y este sangrado se va acumulando a tal manera que va haciendo un coágulo muy grande que se conoce como hematoma intracraneal. Entonces ese coágulo va generando presión sobre el cerebro y generando mayor presión a nivel del cráneo, aumenta la presión, obviamente eso puede generar lesiones severas a nivel neurológico, es decir, a nivel cerebral, que después le ocasionen problemas para la motricidad o poder moverse adecuadamente, ¿no? Entonces, afortunadamente, después del diagnóstico, se hizo el tratamiento quirúrgico en este caso, que es drenarle el coágulo, pararle cualquier posibilidad de sangrado, y no sé hasta ahorita, hasta ciencia cierta, si le estabilizaron la fractura o la dejaron para después, porque en muchos de estos casos, el cirujano, en este caso el neurocirujano, es el que decide si de una vez se estabiliza la fractura al final cuando ve que todo resultó completamente un éxito y se pudo parar el sangrado o drenar todo el coágulo, o lo dejan para después, porque muchos de estos casos en las primeras 72 horas pueden presentar aumento en la inflamación del cerebro, que se conoce como edema cerebral, y entonces no es recomendable en ese momento cerrar la ventana ósea por la que se accedió a drenar el coágulo en el cerebro. Entonces, las 72 horas siguientes son muy importantes para ver la evolución en cuanto a lo neurológico, las funciones cerebrales, la motricidad, las manos, todo. Y por lo que yo he visto de los reportes médicos del equipo y algunas otras fuentes, la evolución confío en que sea muy favorable para Raúl Jiménez. Doctor, un gusto saludarte, como siempre, un abrazo a la distancia. Oye, Doc, entendiendo que en la actualidad estas 72 horas son vitales y fundamentales, y lo más importante es saber que esté bien Raúl Jiménez. Pero en tu experiencia con este tipo de antecedentes, ¿él podría reanudar sus actividades profesionales al nivel en el que está Raúl Jiménez, o existiría un riesgo mayor a cualquier otro caso? Pues mira, la experiencia que tenemos los traumatólogos, porque normalmente en hospitales de trauma para este tipo de lesiones, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en Magdalena de las Salinas, que es casi el único hospital trauma center de este tipo de lesiones, entra un neurocirujano con un traumatólogo. Y cuando vemos pacientes así como Raúl Jiménez, que están jóvenes, que no tienen ningún antecedente de nada, pero vemos la magnitud de la lesión, es muy importante ver previamente en la tomografía el grado de la fractura, o si ocasionó, aparte de la fractura, ocasionó una hemorragia o una contusión en el cerebro. No es lo mismo hablar de concusión, conmoción o contusión, son cosas muy diferentes. Hablar de contusión significa que el cerebro tuvo un daño secundario al golpe o al traumatismo. En este caso, por los informes que yo he visto médicos, parece ser que nada más es el caso de Raúl Jiménez de la concusión cerebral. El aumento momentáneo, hay inflamación y el traumatismo, ¿no?
Y en pocas palabras, para terminar pronto este pequeño contexto, va a volver sin ningún problema a volver a jugar fútbol. Eso es lo que yo veo, he visto en mi experiencia, la mayoría de estos jugadores, una vez que se drena el hematoma, que se para el sangrado, se estabiliza la fractura, nada más es cuestión de tiempo. Y creo que Raúl Jiménez va a evolucionar satisfactoriamente. Lo dice nuestro especialista, el doctor Gerardo Meraz. Raúl Jiménez va a volver a jugar.